En las profundidades del bosque se encontraba una antigua mansión abandonada. Nadie sabía quién la había construido o por qué se había quedado deshabitada durante tantos años, pero las historias que circulaban sobre ella eran inquietantes. Se decía que estaba maldita, que las sombras que se movían por sus pasillos eran las de antiguos residentes que habían muerto en circunstancias misteriosas, y que en su sótano se ocultaba un secreto oscuro que nadie se atrevía a descubrir. Pero un día, un grupo de amigos decidieron explorar la mansión. Había algo en el aire que los atraía, algo que les hacía sentir una extraña emoción de miedo y fascinación al mismo tiempo. Se adentraron en la casa con cautela, con las linternas temblando en sus manos mientras se abrían paso entre las telarañas y el polvo. De repente, uno de ellos gritó. Había encontrado una puerta que parecía sellada. Los otros corrieron hacia él, y juntos empujaron la puerta hasta que se abrió con un crujido. Descubrieron una escalera que llevaba hacia abajo, hacia el sótano. El miedo se apoderó de ellos, pero su curiosidad era más fuerte. Descendieron por las escaleras, cada vez más profundamente en la oscuridad. El aire se hacía más frío y más húmedo a medida que avanzaban, y el sonido de sus propios pasos se desvanecía en el silencio. Al fin llegaron a la planta baja, y allí encontraron una puerta cerrada con llave. Uno de ellos tenía una ganzúa y logró abrir la cerradura. La puerta se abrió lentamente, y dejó ver una habitación que estaba cubierta de polvo y sombras. En el centro de la habitación, había una caja de madera con una tapa que parecía antigua y desgastada. Pero lo que más les llamó la atención fueron los extraños grabados en la madera, que parecían formar un lenguaje antiguo que nadie de ellos podía comprender. Uno de los amigos decidió abrir la caja, a pesar de los gritos de los demás. Dentro, encontraron una pila de pergaminos y un extraño amuleto de plata que parecía estar cubierto de sangre seca. Sin saberlo, habían liberado algo que había estado encerrado durante siglos. De repente, un viento frío comenzó a soplar por la habitación, y las sombras cobraron vida. La puerta que habían abierto se cerró de golpe, y la cerradura se cerró sola. Entonces, escucharon un ruido sordo y pesado, como si algo hubiera sido liberado en las profundidades de la mansión. Los amigos se dieron cuenta de que habían hecho algo terrible, y trataron de escapar de la casa. Pero no pudieron encontrar la salida. Las sombras los perseguían, y el sonido de algo arrastrándose detrás de ellos se hacía cada vez más fuerte. La habitación se llenó de una niebla oscura, y la temperatura bajó varios grados en cuestión de... De repente, una figura alta y oscura emergió de la niebla, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. Era una criatura que nadie podía describir, con tentáculos que parecían retorcerse como serpientes y una boca llena de dientes afilados. Los amigos intentaron huir, pero la criatura los atrapó uno por uno, arrastrándolos hacia las profundidades de la mansión. Los que lograron escapar corrieron hacia el bosque, gritando por ayuda. Pero ya era demasiado tarde para sus amigos. La mansión había reclamado nuevas víctimas, y la criatura seguía acechando en las sombras, esperando a su próxima presa. Con el tiempo, la historia de la mansión abandonada se volvió aún más aterradora. Se decía que la criatura que acechaba en su interior había sido liberada por aquellos imprudentes exploradores, y que había quedado libre para vagar por el bosque. Los que se atrevían a acercarse a la mansión por la noche decían que podían escuchar sus gritos en la distancia, y que las sombras parecían seguirlos en la oscuridad. Pero nadie se atrevía a explorar la mansión abandonada de nuevo, sabiendo que había algo allí que no debería ser despertado. La leyenda seguía viva, y los pocos que se atrevían a hablar de ella lo hacían en un tono de voz temeroso y con la seguridad de que, en ese bosque, algo malvado y sobrenatural seguía acechando en la oscuridad. Años después, un grupo de científicos decidió investigar la leyenda y la historia detrás de la mansión abandonada. Se adentraron en el bosque con todo su equipo y comenzaron a buscar pistas, pero encontraron muy poco que pudiera explicar lo que había sucedido. Mientras exploraban la mansión, encontraron una habitación secreta detrás de una pared oculta. En el centro de la habitación había un extraño altar con una figura monstruosa tallada en madera. Los científicos comenzaron a tomar fotografías y a estudiar la figura,
pero de repente, la puerta se cerró detrás de ellos y se quedaron encerrados en la habitación secreta. De repente, la figura en el altar comenzó a moverse y la habitación se llenó de un aire frío y ominoso. Los científicos comenzaron a gritar y a golpear la puerta, pero nadie los escuchó. Finalmente, la figura se liberó del altar y comenzó a atacarlos uno por uno, dejando a los científicos muertos en el suelo. La leyenda de la mansión abandonada se mantuvo viva, y nadie más se atrevió a adentrarse en ese bosque. La figura monstruosa en la habitación secreta seguía siendo un misterio, y los lugareños decían que la criatura seguía acechando en la oscuridad, esperando a su próxima víctima. A partir de entonces, la mansión abandonada se convirtió en un lugar de leyenda, y los visitantes del bosque se aseguraron de mantenerse alejados de allí. Pero hubo una persona que no podía resistir la tentación de explorar la mansión abandonada. Se llamaba Emily, una joven valiente y curiosa que había oído hablar de la leyenda y había decidido investigarla por sí misma. A pesar de las advertencias de los lugareños, Emily se adentró en el bosque una noche oscura y lluviosa, armada con una linterna y un cuchillo. Cuando llegó a la mansión abandonada, la puerta estaba abierta, lo que le pareció extraño. Pero decidió que no había nada que temer y entró en la casa. El interior estaba lleno de polvo y telarañas, y todo estaba en ruinas. Sin embargo, algo la hizo detenerse en seco. En el suelo había huellas de pies gigantes que conducían a una habitación oculta. Emily se acercó a la habitación y descubrió la entrada secreta. Con cautela, entró en la habitación y descubrió el extraño altar y la figura monstruosa tallada en madera. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía apartar la vista de la figura. De repente, se oyó un ruido detrás de ella y Emily se dio la vuelta. Frente a ella se encontraba la figura monstruosa en carne y hueso, con tentáculos que se retorcían como serpientes y una boca llena de dientes afilados. Emily intentó huir, pero la criatura la agarró con sus tentáculos y comenzó a arrastrarla hacia el altar. En ese momento, Emily recordó algo que había leído sobre la leyenda, que la criatura solo podía ser vencida por alguien que tuviera el coraje de enfrentarse a ella. Con toda su fuerza, Emily luchó contra la criatura, golpeándola con su cuchillo y liberándose de sus tentáculos. Finalmente, la criatura se desvaneció en la oscuridad, dejando a Emily sola en la habitación secreta. Sabía que había sobrevivido gracias a su valentía y determinación, y se prometió a sí misma nunca más adentrarse en la mansión abandonada. La leyenda seguía viva, pero Emily había demostrado que a veces, el coraje es la única arma que tenemos contra el terror sobrenatural. Emily salió de la mansión abandonada, temblando y sudando frío. Sabía que había estado muy cerca de la muerte, pero también sabía que había logrado vencer a la criatura gracias a su valentía. Sin embargo, también sabía que tenía que contar su historia a los demás, para advertirles del peligro que acechaba en el bosque. Así que Emily regresó al pueblo y habló con los lugareños, contándoles todo lo que había visto y experimentado en la mansión abandonada. Al principio, algunos no la creyeron y la trataron de loca, pero otros sabían que había algo de verdad en su historia, y comenzaron a tomarla en serio. Entonces, un grupo de valientes se ofreció para acompañar a Emily de regreso a la mansión abandonada, para investigar lo que había sucedido y tratar de acabar con la criatura. Armados con linternas, cuchillos y coraje, se adentraron en el bosque, decididos a vencer el terror sobrenatural que acechaba en la mansión abandonada. Cuando llegaron a la mansión, encontraron la puerta cerrada, pero decidieron forzarla. Al entrar, encontraron todo tal como Emily había descrito, y se adentraron en la habitación secreta, armados con todo lo que tenían. Entonces, la criatura apareció ante ellos, con sus tentáculos retorciéndose y su boca llena de dientes afilados. Pero esta vez, los valientes no huyeron, sino que se enfrentaron a la criatura con todo su coraje y determinación. Lucharon contra ella, golpeándola con sus cuchillos y resistiendo sus embestidas, hasta que finalmente, la criatura se desvaneció en la oscuridad. Los valientes habían triunfado sobre el terror sobrenatural, y habían demostrado que el coraje y la determinación pueden vencer incluso a los enemigos más terribles.
La leyenda de la mansión abandonada seguía viva, pero ya no era un peligro para los habitantes del pueblo, que habían aprendido a enfrentarse a sus miedos y a vencerlos con valentía. Después de la noche en la mansión abandonada, el grupo de valientes regresó al pueblo con la noticia de que habían vencido a la criatura. Los habitantes escucharon atentamente su relato y, aunque algunos todavía dudaban de la existencia del monstruo, muchos otros se sintieron aliviados de saber que ya no tendrían que vivir con el miedo de que algo sobrenatural acechaba en el bosque. Emily, quien había liderado la expedición a la mansión, se convirtió en una heroína local. La gente la felicitaba por su valentía y determinación, y algunos incluso la trataban como una especie de mártir por haberse enfrentado al monstruo en solitario en primer lugar. Pero a pesar de su victoria, Emily seguía siendo perseguida por la memoria de la criatura. Todavía tenía pesadillas y a menudo se despertaba sudando y temblando, recordando las garras y los dientes de la bestia. Un día, mientras caminaba por el bosque, Emily encontró un diario en una pequeña cueva. El diario estaba escrito en un idioma desconocido, pero había algunos dibujos de la criatura que ella había luchado en la mansión abandonada. Emily sintió una oleada de terror mientras hojeaba el diario y vio que los dibujos mostraban diferentes formas que la criatura podía adoptar, cada una más horrible que la anterior. Decidida a deshacerse del diario y todas las pesadillas que la acompañaban, Emily lo llevó al pueblo para que un experto en idiomas antiguos lo analizara. Lo que descubrieron dejó a Emily y a los habitantes del pueblo sin aliento. El diario pertenecía a un antiguo culto que adoraba a una criatura que habitaba en el bosque. El culto había sido erradicado hace siglos, pero Emily se dio cuenta de que la criatura a la que había derrotado no era la única. Había muchas más, cada una con diferentes habilidades y formas. Emily sabía que tendría que enfrentarse a ellas de nuevo si quería mantener a su pueblo seguro. Así, Emily se convirtió en una protectora del pueblo, vigilando los límites del bosque y luchando contra cualquier amenaza sobrenatural que surgiera. Con el tiempo, su leyenda creció, y su valentía y determinación inspiraron a muchas generaciones de habitantes del pueblo a enfrentarse a sus propios miedos y a luchar contra cualquier monstruo que pudiera amenazar su hogar. Emily pasó el resto de su vida en el pueblo, entrenando a los jóvenes en la lucha contra las criaturas del bosque y liderando expediciones para enfrentarse a cualquier amenaza que surgiera. Su fama se extendió más allá de las fronteras del pueblo, y pronto se convirtió en una leyenda regional. Pero a pesar de su éxito, Emily nunca olvidó el terror que había sentido al enfrentarse a la criatura por primera vez. Cada noche, antes de dormir, revisaba sus armas y se aseguraba de que estuvieran en perfecto estado de funcionamiento, lista para cualquier emergencia. En una de sus expediciones, Emily y su equipo descubrieron un antiguo templo oculto en lo profundo del bosque. El templo estaba dedicado a la criatura a la que había vencido en la mansión abandonada, y en su interior había artefactos y pergaminos que detallaban los rituales y ofrendas que el culto solía hacer para apaciguar a la criatura. Emily se dio cuenta de que la criatura no era simplemente un monstruo, sino que tenía una historia y una cultura propias. Decidió estudiar los artefactos y pergaminos para comprender mejor a la criatura y, con el tiempo, descubrió que había muchos más cultos en la región que adoraban a diferentes criaturas del bosque. Emily se dio cuenta de que su lucha contra las criaturas no era solo física, sino también cultural. Debía comprender la mentalidad de los cultos y la forma en que se relacionaban con las criaturas para poder luchar contra ellas de manera más efectiva. Con el tiempo, Emily estableció una organización dedicada a la lucha contra las criaturas del bosque. Reclutó a otros cazadores y luchadores valientes y comenzó a entrenarlos en el arte de la lucha contra las criaturas. Con el tiempo, la organización se convirtió en una fuerza poderosa en la región, y Emily se convirtió en su líder indiscutible. Se decía que la organización tenía un archivo de criaturas que databa de siglos atrás y que sus miembros se entrenaban en el uso de armas y magia para luchar contra ellas. Emily murió en paz, rodeada de su familia y amigos, pero su legado continuó. La organización que había fundado se mantuvo y se expandió, y su nombre se convirtió en sinónimo de valentía y determinación en la lucha contra las fuerzas del mal. La historia de Emily se convirtió en una leyenda,
y muchos años después, la gente seguía hablando de ella y de sus hazañas. En la región, su nombre se convirtió en un sinónimo de valentía y dedicación en la lucha contra las fuerzas oscuras, y su legado se mantuvo vivo en la memoria de todos aquellos que habían luchado junto a ella.